Saben que desde los grupos juveniles, preadolescentes, adolescentes y jóvenes, venimos ya con este sábado que pasó ayer y el anterior como celebrando cierta fecha que es muy importante para nosotros como país. ¿Cuál es? 25 de mayo, muy bien. Este día, no voy a preguntar quién sabe lo que pasó porque quedamos un montón expuestos. Yo tengo que seguir, que tuve que investigar bien antes de meter la pata. Saben que el 25 de mayo, para los que no saben, se conmemora el Día de la Revolución en este país, en este territorio. Ese día se constituyó la primera junta de un gobierno que fue el primer gobierno patrio integrado por personas que eran de origen criollo, ¿sí? Directamente. Esta primera junta, a partir de discusiones, dentro de un espíritu de revolución, estaba pasando cuestiones en el mundo, donde, por ejemplo, España estaba debilitado con respecto a lo que tenía que ver el imperio de Napoleón. Entonces, ahí donde los que estaban ahí en esa junta encontraron la oportunidad para poder decir, che, nosotros no queremos continuar como estamos viendo hasta ahora. Este hecho, el 25 de mayo, no fue el día de la independencia, eso pasó en julio después, pero sí lo que provocó fue que fue destituido el virrey Baltasar Cisneros, quien representaba la corona española. Saben que a partir de ese momento, ese impulso fue el puntapié inicial para el nacimiento de la patria. Este hecho representó un quiebre definitivo en lo que tenía que ver con el gobierno colonial, y fue el primer paso firme a lo que tiene que ver con la identidad y la soberanía de nuestro país. Este momento marcó en esa época, en el pueblo, algo muy fuerte porque los gobernadores mismos que comenzaron a desarrollarse, no solamente en nuestro territorio, empezó a generar ahí como un motor que encendió luchas de la libertad del territorio que estaba afectado en lo que se conocía como el antiguo virreinato del Río de la Plata. Y esto fue lo que abrió el camino a lo que después, en 9 de julio de 1816, se culminaría con lo que conocemos como la Declaración de la Independencia. ¿Sí? Esto es básicamente lo que se conmemora. Para nosotros es algo, como país, como nación, es algo importantísimo. Hoy en día, este tipo de fechas, o por lo menos lo que busca generar la conmemoración, es que nos recuerde ese símbolo de libertad, de unidad nacional y de ese despertar como del espíritu patriótico que a veces parece solamente cuando está Messi haciendo un gol, ¿no es cierto? Entonces, es como que la historia nos lleva a poder comprender de que hubo ahí un precio importante que pagar, de que la identidad de nuestra nación era completamente otra, ¿no es cierto? O sea, no salió gratis. Ahora, yo quiero que pensemos un poquito en un pueblo que dice estar en libertad. Piensen un poquito. Yo los voy a llevar a este pensamiento. Un pueblo en libertad donde personas viven con todas sus características de personas libres. Piensen un poco en las características que se le vienen a la cabeza. Una persona libre. ¿Qué es lo que se ve de esa persona? ¿Qué es lo que se ve en la comunión o en la confraternidad social dentro de ese país? De personas libres, ¿no? De una comunidad libre. Y ahora pensar un poquito también cómo eso hoy lo traemos hacia nosotros y lo pensamos. Ni siquiera estoy yendo a territorio quizás espiritual, ¿eh? Lo pensamos hoy como país. Un gobierno completamente polarizado desde hace años, donde busca enfrentar a personas de una misma nación que en teoría deberían tirar para el mismo lado, ¿no es cierto? A personas que tienen exactamente la misma búsqueda, pero donde las personas que generan este tipo de división tienen quizás otros tipos de intereses enmascarados en ideologías, en políticas e ideas, etc. Hoy, como argentinos, pensemos esto. ¿Estamos viviendo como personas libres realmente? Como personas que recibieron una libertad a partir de una revolución de una época colonial. ¿Nos caracteriza eso? Ahora, eso quizás es una charla más para un café también, pero
Esto inmediatamente nos lleva a pensar, porque tenemos que comprender que nosotros hoy fuimos bendecidos por el Señor de ser parte del territorio argentino, ¿no? Nacimos en este territorio, tenemos responsabilidades y compromisos como parte de la ciudadanía. Ahora, nosotros sabemos que como hijos de Dios somos extranjeros. Eso quiere decir que estamos acá de paso. Nosotros somos parte de un reino que es mucho más grande, que es el reino de Dios. ¿Me explico? Eso trasciende cualquier límite territorial, político. Y ahora, como nosotros nos pensamos de esa manera, ok, somos hijos de Dios, pertenecemos a un reino que es muy por encima de todos los reinos, que está por encima de todo aquello que se nos puede venir a la mente. Si realmente estamos viviendo eso, hoy tenemos esas características de personas libres en la fe, que pensamos con nosotros recién como características de ciudadanos libres. Ahora la pregunta que sigue también es, ¿libres de qué estamos viviendo? ¿Somos conscientes de qué es la libertad la cual nos trajo el Señor? Está bien, el Señor vino, murió, resucitó, nos dio perdón de pecado y nos dio salvación. Genial. Mientras tanto, ¿qué está sucediendo? ¿Qué estamos viviendo? ¿Somos conscientes de lo que está pasando? A veces generamos simplemente criterios por cuestiones de tradición que culturalmente nos llega por compartición oral. Y eso a veces genera un teléfono de compuesto inmenso que nos hace creer contra qué realmente nosotros estamos viviendo y batallando. Creemos vivir como personas libres, pero no tenemos idea de la libertad de qué. El precio, lo que conllevó el precio del sacrificio de Cristo en nosotros. Saben que en estas últimas semanas, más o menos hace 3 semanas, algo que veníamos viviendo ahí con mi esposa, es que estuvimos pasando como una situación a nivel quizás espiritual que nunca habíamos transitado, yo en lo particular nunca. Y lo loco de eso es que uno tiende a tomar esa humanidad completa y el primer acto, la primera actitud ante eso es: Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué yo? ¿No es cierto? La primera acción: Señor, ¿pero por qué? Cuando la pregunta no tiene que ser esa. De repente fue pasando el tiempo y nos encontramos de que esta instancia estaba sucediendo en varias personas. Habían cuestiones a nivel espiritual que de repente nos llegaban y que hacía sentido con situaciones que hemos vivido a través de sueños, situaciones mismo de revelación a nivel espiritual, que dijimos, ok, no es que nunca estuvimos atentos a eso, pero estas situaciones es como que te dan un pequeño cachetazo y te ubican en la palmera, como dice la frase, ¿no es cierto? Decir, ok, pará, ¿qué está pasando? Algo captó mi atención en este momento. Resulta hasta ilógico aquellos que nos consideramos hijos de Dios y que pertenecemos que hacemos parte al reino de Dios hoy acá en la tierra. Podemos muchas veces hasta olvidarnos de la magnitud de lo que significa y del peso que tiene el mundo espiritual sobre nuestras vidas. Nos distraemos con situaciones, nos distraemos con decisiones, nos distraemos con nuestro propio pensamiento, nos dispersamos. ¿Por qué? Porque nos acomodamos, somos seres de costumbre, entonces después hacemos todo por repetición. Entonces es como que perdemos el foco. Ahí es donde se empieza a transformar en una religión. Esas situaciones muchas veces no nos permiten ver y observar la dimensión del mundo espiritual. Y para eso está genial. El apóstol Pablo fue una persona que tenía una cabeza tremenda, pero un corazón mucho mejor que esa cabeza. Pero en cada una de sus palabras nos tiende a direccionar. Miren, vamos a comenzar leyendo Efesios capítulo 6, versos 12 y 18. Un texto muy conocido para nosotros, pero lo vamos a releer porque inicialmente nos da ese parámetro de enfoque que necesitamos tener como hijos de Dios. ¿Sí? ¿Se están durmiendo? Más les vale, le voy a sacar foto a los que vea así, cabeceando. Miren que tengo el celo acá. Dice así, Efesios 6, capítulo 12, verso 18. Quiero decirles algo antes de leerlo. Si hay algo que el Señor en este momento empieza a traer claridad a partir de que desarrollemos toda esta reflexión, anótenselo. Créanme de que hoy entiendo y puedo interpretar de que la charla de hoy nos va a generar una gran responsabilidad. ¿Sí?
Dice así, verso 12, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Verso 18, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión, manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Esto es un resumen. Este texto nos da un montón de posibilidades de estudio y de analizar para poder repensarnos dónde estamos. Pero este es un estímulo y un enfoque y un impulso que a nosotros nos tiene que llevar a lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Al leer esto, la pregunta obligatoria para nosotros, o las preguntas que podríamos hacernos nosotros, es, por ejemplo, una vez más, ¿estamos reconociendo qué batallas hoy estamos librando? ¿Por qué de repente, después de pasar la victoria en el Señor, ver la obra de Dios en nosotros, nos encontramos una y otra vez en el mismo lugar, con las mismas luchas de hace un tiempo? ¿Con qué cosas está conviviendo en nuestro interior? ¿Realmente es Cristo gobernando en nosotros? Esta reflexión que vamos a compartir lo titulé como lo visible de lo invisible. Y va a tratar de poder ubicarnos en cómo lo que somos tiene que ver con cuestiones que a veces ni siquiera nosotros podemos entender. La historia que vamos a compartir hoy es una historia bastante fuerte, es hasta muy llamativa, porque nos pasa a nosotros que como seres humanos podemos hablar un montón de las virtudes de Dios, de las características del Espíritu Santo, del reino de Dios, de los principios, de las obras de Jesús, los milagros, y a veces nos quedamos así. Gloria a Dios. Que bueno, sí, libre soy. Casi a lo Frozen, ¿no? Pero quizás lo tenemos como algo menor, no tomamos la dimensión. Y no sé por qué, a nosotros nos pasa que por ahí tenemos una charla con amigos, con familias de noche, y de repente empezamos a hablar de cuestiones oscuras, misteriosas, de terror. Empezamos a hablar de demonios, de diablos, de situaciones paranormales. Y es como que ya empieza a tomar otra seriedad el asunto, ¿no? Porque somos hijos del rigor. Porque cuando empezamos a tomar compresión de que así como que hay amor de Dios, como que hay compañía del cielo, empezamos a tomar dimensión de lo demás y decimos, che, no me cuentes más porque después sueño a la noche. ¿No? Somos hijos del rigor un poco y eso hasta nos llama más la atención. Me pasaba de que tenía la posibilidad de hablar en su momento con compañeros míos del conservatorio cuando sabían que yo era cristiano, vivía mi vida en fe. De repente surgían preguntas muy chiquitas de ellos, y cuando empezaba a desarrollar la virtud de Cristo en mi vida, no me cuenta, no me interesa. No, déjalo ahí. Tipo, no querían hacerse responsable. Cuando digo, pero escuchame una cosa. Pero vos sabés que aparte de esto existe el otro lado, o sea, no me hables, no quiero saber. Prefiero vivir de la energía, de la astrología y todas esas cuestiones. Porque genera un encontronazo saber de que estamos expuestos a un montón de cosas, que somos completamente vulnerables. Y esto es lo que vamos a desarrollar, una historia muy fuerte que lo vamos a encontrar en 3 libros distintos, en el libro de Mateo, en el libro de Marcos y en el libro de Lucas, con diferentes matices, ¿sí? Pero inicialmente lo vamos a desarrollar con el libro de Mateo. Van a ver que cuando lo estudien, cuando lo lean o cuando lo compartamos, va a hablar de diferentes cuestiones, como por ejemplo que Mateo hacía referencia a 2 personas endemoniadas, cuando Marcos y Lucas hacían referencia a una. Hay posturas ahí teológicas que explican, mejor dicho, por qué esto se da así, pero es como una charla para otra situación. Vamos a ir al eje del mensaje. Después, si quieren, tomamos algo, me invitan a comer algo y charlamos del asunto. Bien, Mateo 8, capítulo 8, verso 28. ¿Lo tenemos ahí? Mateo, capítulo 8, verso 28. Tomen apuntes si quieren. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Lo tenemos? Qué bueno. Dice así: cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la región de los Gadarenos, 2 hombres que estaban poseídos por demonios salieron a su encuentro. Salían de entre las tumbas y eran tan violentos que nadie podía pasar por la zona. Vamos a ponernos un poco en contexto. Jesús había llegado a la costa de esta región
Y fue justo después de esta situación, esta historia tan conocida de Jesús en la barca, de los discípulos en pánico por la tormenta, por los vientos, y después de que Jesús hiciera callar a los vientos y al mar. Después de esta situación, enlaza directamente con esta parte de la historia. Y al pisar tierra firme en la región de los Gadarenos, Jesús se encuentra con una escena que nosotros podríamos decir salida de una película de terror. Nos llegó de repente sepulcros, es decir, tumbas, o los lugares para los que se hacían las tumbas. Y Mateo menciona que 2 hombres salieron corriendo, mientras que esto, lo que les había comentado, Lucas y Marcos mencionaron uno solo. Que salieron a su encuentro, salieron ahí del medio de las tumbas, y ahora vamos a tener mayor visión de la situación de estas personas. El punto central acá es que sale un hombre corriendo hacia Jesús, o 2, dependiendo cuál es el tema que desarrollemos, en un estado completamente deplorable. Para dimensionar el nivel de miseria en la cual estaban, vamos a ver el detalle que nos agrega Marcos, que es un poco más detallado en esta situación. Marcos, capítulo 5, verso 3 al 5. Marcos, capítulo 5, verso 3 al 5. Dice así: este hombre, recuerden que Marcos hace alusión a una sola persona. Este hombre vivía en las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual lo hacían muy a menudo, el muy lo agregué yo, él rompía las cadenas con sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas, donde enterraban a los muertos por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas. Estos hombres, estas personas vivían en estos sepulcros. Saben que estuve investigando, y en esa época las personas con problemas demenciales, que estaban locos, normalmente iban a esos lugares a vivir. O sea, quedaban como excluidos de la sociedad. Y además de que estaban solos, de que no podían ser controlados, y obviamente la gente lo evitaba, dice la palabra, por su furia, por lo que representaba. Los demonios en esas personas habían generado un sometimiento de tal manera que las vidas de estas personas estaban ya representando furia, representaban miseria y hasta representaban enajenación, es decir, locura, más allá de su sí. Nadie los podía controlar. Y pensemos en el estrictamente símbolo de la situación que estaban pasando. Estaban viviendo como muertos entre las tumbas. Eran como muertos en vida. Y esto es impresionante lo que representa a nivel espiritual. Pero miren qué pasa cuando Jesús se acerca. Lo vamos a ver en Mateo 8, 29. Jesús se acercaba y estas personas corriendo, Marcos dice que se inclinaron ante él, Lucas también. Dice, verso 29, comenzaron a gritarle: ¿por qué te entrometes con nosotros, hijos de Dios, hijo de Dios? ¿Has venido aquí para torturarnos antes del tiempo establecido por Dios? Este versículo es una bomba a nivel espiritual. Estamos viendo la conversación de los demonios con el mismo Jesús. Jesús de carne y hueso, Jesús todavía no resucitado. Vamos a analizar y a desglosar ciertas cuestiones que entiendo que hoy nos van a traer lucidez y dirección como hijos de Dios a nosotros. Lo primero que vemos de inmediato es que los demonios, al encontrarse con Jesús, reconocieron de inmediato la identidad de quien tenían al frente. De inmediato supieron que se trataba del Hijo de Dios. Para aquellos que quizás no lo saben, el término Hijo de Dios era también una forma del pueblo de Israel de reconocer a Dios mismo. Sin que mediara ningún tipo de palabra previa, ellos sabían perfectamente quién estaba enfrente de ellos, y solamente la presencia de Jesús les generó terror. Los hizo temblar.
Y acá me detengo un tiempito para nosotros. Iglesia, ¿cuántas veces nosotros como hijos de Dios dejamos de reconocer quién es Jesús en nuestra vida? De repente nos abrumamos con las situaciones, nos achicamos ante los problemas y nos olvidamos de la magnitud que significa tener a Jesús y a su Espíritu Santo habitando en nosotros. O peor aún, vivimos como si Jesús mismo fuese un accesorio en nosotros. ¿Sos cristiano? Sí, acá lo tengo a Jesús conmigo, mirá. Lo llevo a UPA. Bueno, Jesús te voy a dejar acá ahora, voy a hacer la mía. Como si Jesús tuviera que amoldarse a nuestro ritmo. Iglesia, tenemos que comprender que los reinos espirituales tiemblan y se rinden ante la autoridad de Jesús. ¿Qué más nosotros como iglesia? ¿Qué más nosotros como hijos? Los que nos jactamos de conocer la verdad. Lo segundo que queda en evidencia en esto que desarrollamos es que los demonios conocen perfectamente su condena. Ellos ya tienen recontra certero este asunto de que Dios cumple lo que dice y que ya su final está determinado. No hay victoria completa en ellos, más que querer venir a destruir. Ya lo vamos a ver en detalle en el desarrollo. Pero no hay mayor victoria, porque ya saben que su día tiene una fecha de vencimiento. Por eso es que al ver a Jesús ellos ahí adelante, los hizo pensar que su tiempo de tormento ya había adelantado. No lo entendían, porque ustedes saben que nadie sabe el día ni la hora, solamente el Padre. Ese es el impacto de la presencia de Dios en nosotros también. Cuando el corazón de Dios se acercó a nuestra vida, ese imperio, ese gobierno de maldad que desconocemos, fue disipado de nosotros, retrocedió de nosotros. Y esto quiero que podamos vernos un poquito. Piénsense de dónde el Señor lo sacó. Acá está lleno de testimonios, llenos de lo que Dios hace, hizo y sigue haciendo. Cuestiones evidentes, que a veces como que, bueno, sí, ya pasó. Pero Dios en nosotros le puso fin a ese imperio de maldad de nuestra vida. Nosotros al aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, la victoria sobre toda influencia satánica quedó sellada, dándonos libertad inmediata. Y ahora quiero que analicemos un tercer punto de este versículo. Y esto yo sé que nos va a confrontar, a mí me confrontó en particular, con mucha fuerza. Pero escuchen esto, así como nosotros en algún momento confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, estos demonios creyeron y confesaron a viva voz que tenían enfrente al Hijo de Dios. Confesaron y lo creyeron. Suena familiar, ¿no? Romanos capítulo 10, verso 9, dice así. Romanos 10, versículo 9. Si declarás abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás... Fin del asunto. Ese es el recurso, ese es el método. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo si los demonios hicieron exactamente lo mismo? ¿Saben qué? Ellos creyeron y confesaron, pero siguieron siendo los mismos demonios. Y acá se nos revela un principio que es vital para entender lo que significa el ámbito espiritual. No se trata del conocimiento que podamos tener. No se trata de cuánto la tenemos clara. No se trata de cuántas enfermedades el Señor nos ha usado para sanar. No se trata de lo que hemos hecho No se trata de nuestra experiencia. Sino que es el amor de Dios lo que distingue a los santos de los demonios. Es el amor de Dios lo que distingue a los santos, a los apartados para el Señor de los demonios. El que tenga oído, iglesia, para oír, que oiga. Vamos a avanzar en la historia. Mateo capítulo 8,
verso 30 al 32. Mateo capítulo 8, seguimos, verso 30 al 32. Dice así: sucedió que a cierta distancia había una gran manada de cerdos alimentándose. Entonces los demonios suplicaron: si nos echás afuera, envíanos a esa manada de cerdos. Muy bien, vayan, les ordenó Jesús. Entonces los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Los demonios sabían que el Señor Jesús tenía la autoridad por sobre ellos. Entonces no tenían ninguna chance. El Señor dice en Marcos que antes de que llegaran ya los había reprendido. Entonces ellos sabían que no tenían chance. Ya está, la palabra fue soltada. Ahora le rogaron de no ir a ese lugar vacío, el cual va a ser su destino, sino que les pidieron de poder ir a esos cerdos que probablemente estaban pastando en ese lugar. Y Jesús se lo permite. Si miramos el relato de Marcos capítulo 5, verso 13, vamos a descubrir 3 detalles que nos van a dar claves de la magnitud de lo que pasó. Marcos capítulo 5, verso 13. Dice: entonces Jesús les dio permiso. Los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos, y toda la manada de unos 2000 cerdos se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Primero, acá nos da un dato importante que solamente Marcos nos dice una cantidad. Dice que los cerdos eran una cantidad aproximada de 2000. Esto es lo que nos estaba mostrando, es que probablemente para esa región el criadero de cerdos era un potencial económico importante para ese entorno. Estamos hablando de una cantidad de 2000. Entonces era algo relevante lo que estaba sucediendo en esa decisión. Y ahora vamos a entender más adelante la historia de esta situación. Es decir, los cerdos tenían un símbolo muy fuerte para la región. Segundo, entendemos en base a esto de que la región era dominada por personas no judías, por gentiles, o por judíos que eran indiferentes a la ley. ¿Por qué? Porque los cerdos en el antiguo pacto eran considerados animales inmundos. Y tercero, vemos el sello del enemigo. Es decir, hablamos un poquito hace un ratito del objetivo de los demonios. Ya está, ellos ya saben a dónde van. Pero el objetivo de los demonios, del reino de las tinieblas, que no podemos comprender, es siempre destruir. Siempre es destruir, siempre es traer muerte. Que no venga con ningún tipo de disfraz atractivo. Siempre es traer muerte, destruir. Lo que ya estaba haciéndole a los hombres, haciéndole creer que ya estaban muertos en vida, lo terminaron haciendo con los cerdos, llevándolos a la muerte. Ahora quiero que podamos conectar en algo, porque hay algo acá que al estudiar estos versículos amplió la magnitud de la comprensión que podía llegar a tener de las cuestiones espirituales. Y lo vamos a conectar con algo que pasó ahí, con una pregunta que le hizo Jesús. Lo vamos a ver en Marcos capítulo 5, verso 9. Marcos 5, verso 9. Y dice: entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? A la persona endemoniada. Y él contestó: me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos adentro de este hombre. Ahora yo quiero preguntarles. Nosotros oramos muchas veces, reprendemos, ¿no es cierto? El Señor echa fuera demonios. Todo espíritu de tal, todo espíritu de cual, ¿no? Mi pregunta es, piénsenlo, no me respondan. ¿Cuántos demonios ustedes creen que pueden convivir dentro de una persona? Piénsenlo, piénsenlo un cachito. Yo cuando lo pensé, pensaba, bueno, 5. Pensaba 7, bueno, no sé, capaz que más, porque la palabra dice que cuando un espíritu inmundo se va de uno y uno le deja lugar después, vuelven con 7 más. Bueno, es como que hay un promedio ahí, por lo menos de 20, podemos decir. ¿No es cierto? Hay una característica, mis hermanos, que nosotros muchas veces vinculamos la capacidad de Dios a lo que tiene que ver con los demonios y el enemigo. Y tenemos que saber de que el enemigo, el Satanás, no es omnipresente. Eso es una característica divina de Dios. No puede estar en todos lados, por eso cuenta con un gobierno. Ahora,
Vamos a la palabra específica del nombre con el cual se identificó este espíritu. Legión es una palabra de término latino común tanto para judíos como para griegos, que definía una unidad militar romana de aproximadamente 6.000 soldados. Importante, ¿no es cierto? Ahora vamos a hacer esta regla de 3 simple. Pastor Claudio estaría orgulloso. Si Marcos mencionan que en total había 2.000 cerdos donde fueron enviados, podemos nosotros llegar a suponer de que la cantidad de demonios que tenía esta persona o ambas en el conjunto era un total aproximado de 2.000 demonios. Tremendo, ¿no es cierto? De esta manera podemos llegar a dimensionar el inmenso mal del que este hombre que relata Marcos fue sanado. Esto fue algo muy fuerte lo que Jesús permitió a través de los cerdos. Porque al morir los cerdos quedó una lección gráfica, visible e innegable del valor de la libertad de esa vida. Del mal que tenía en ese corazón. Una demostración de ese calibre, iglesia, no puede pasar desapercibida. Y es fascinante ver obra de Dios, pero también a veces es triste. Porque en base a esto nosotros nos encontramos también con la reacción de nosotros. Me gusta incluirnos. Porque estas situaciones nos pueden encontrar en 2 lugares. Y ahora vamos a hablar sobre esto. Miren lo que pasa en Marcos capítulo 5, verso 14 al 17. Escuchen esto, Marcos 5, 14 al 17. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores. Difundieron la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba sentado ahí completamente vestido y en su sano juicio. ¿Y saben qué dice acá la palabra? Y tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo sucedido le contaron a los otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos. Y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. Impresionante. Los que cuidaban a los cerdos, que vieron de repente todo lo que pasó, fueron con la pálida, ¿no? Con el mensaje quizás de desesperanza. Che, se nos viene la economía abajo. Nos bajó todos los cerdos. ¿No? Y de repente entraron en pánico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El endemoniado todo entero. Si no me importa el endemoniado, ¿qué pasó con los cerdos? Cualquiera de nosotros pensaría que muchas veces a mí me gusta hacer esta analogía como iglesia. Nosotros a veces, por esta costumbre, por este hábito, por esta rutina de congregarnos todos los domingos, los días de semana, en los espacios que tenemos ahí de crecimiento, de acompañamiento, a veces nos habituamos y cuando tenemos, por ejemplo, un tiempo de alabanza y de oración, estamos como, sí, Señor. Amén. Ahí está Javi diciendo, vamos a adorar al Señor, gloria. Gloria. Dale, Javi. Dale, Javi. Y no nos damos cuenta que es el Espíritu Santo en este lugar. No nos damos cuenta, no tomamos la dimensión de lo que eso significa. ¿Se cortó el micrófono? ¿Puede ser? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Hola, hola. Hola, hola, hola. Prepárense, porque si se corta... Hola, hola. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¡Suelta! Bueno. Les estaba diciendo de que cualquiera de nosotros... pensando en este tipo de situaciones que como les digo, aparentemente a veces nos sucede, si tuviésemos a Cristo mismo acá delante nuestro, aparece, ¡pum!, transfigura. ¿Más de uno? Yo soy el primero, me daría un paro. Primero, de repente, ¡pum! Yo le cuento siempre a los chicos, a los jóvenes, de que cuando era chico oraba, Señor, yo creo en vos, porque mi mamá me enseñaba, ¿no? Señor, yo creo que vos existís, gracias por todo, pero por favor nunca te me aparezcas. Porque en la que te me apareces me da un paro. Siempre muy valiente, ¿no? Pero bueno.
¿Y saben qué? Esto es lo que nosotros pensamos. Bueno, el Señor obró un milagro, el Señor transformó una vida, cambió lo que aparentemente la gente, la sociedad con los recursos que tiene no puede transformar. ¿Cuál es el resultado que debería o nosotros creemos que debe ser? Y yo voy por ahí. Si hizo lo que nadie pudo hacer, si transformó la vida de 2 personas que estaban muertas, todas cortadas, todas rotas, voy por ahí. Pues no. Bienvenidos al mundo del Evangelio, donde todo, cuando los humanos intervenimos, es completamente ridícula nuestras decisiones. Y así fue lo que pasó con esta gente. Pensábamos que nosotros, que el pueblo entero caería de rodillas, pero no fue así. ¿Y esto por qué sucedió? Porque estas personas, recuerden lo que hablamos, gentiles, es decir, personas que no eran parte de la cultura judía, o judíos que no estaban llevando adelante una vida conforme a la ley que Moisés les había dado en su tradición, tenían ahí seguramente algo en su corazón que no tenía nada que ver con el Señor. Y ellos prefirieron conservar esos altares que tienen en su corazón. Ellos prefirieron conservar ante lo evidente su lugar de comodidad, ese negocio, la economía, la comodidad de lo conocido. Prefirieron quedarse con los cerdos antes de quedarse con el Jesús que libera. Por favor, no lo terciaricemos. Pensémoslo de nosotros. Verse expuestos ante la santidad y el poder de Dios reveló lo que realmente estaba en el corazón de esta gente. El miedo de perder sus intereses terrenales. Tener un lugar de poder, de reconocimiento. Tener un lugar donde les daba una identidad. ¿Cuántas veces a nosotros como iglesia nos pasa lo mismo? Elegimos seguir de la misma manera, seguir igual, lidiando con la frustración y el enojo, con la envidia, con la indiferencia, con tal de no permitir que Jesús nos confronte y que nos limpie por completo. Preferimos vivir con eso. No, está todo mal, yo hago la mía. No, seguramente él está ahí porque es amigo del pastor. ¿No? Es como que empezamos, en vez de nosotros permitir que la palabra de Dios y que la presencia de Dios nos transforme y nos limpie, nos quedamos con esos altares que elegimos antes que el Señor. Pero ¿saben qué? No todos son pálidas. Porque es interesante ver lo que encontramos en la actitud del hombre liberado. Marcos 5, 18 al 20. Es excelente esta parte. Es una gran enseñanza para los que nos encontramos en el Señor. Mateo 5, 18 al 20 dice: mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo no. Qué complicado, ¿no? O sea, ¿pero para qué entonces? No, le dijo Jesús, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Y todos quedaban asombrados por lo que decía. Este hombre entendió todo. Y fíjense cómo el testimonio de las personas que tenían su corazón en el lugar incorrecto afectó a una pequeña proporción. Y fíjense cómo el testimonio de una vida transformada transformó 10 ciudades. Es excelente. Recibí lo que es para vos, ¿eh? Ese sos vos en el Señor. Es tu vida siendo transformada íntegramente. Este hombre realmente lo entendió todo. Supo que no había un mejor lugar en el mundo que estar cerca de quien lo había hecho libre. Y cuando Jesús le dice que no lo acompañe, sino que vaya con los suyos, ¿vieron que el hombre no renegó ante un no? ¿Vieron que el hombre no se sintió rechazado ni ninguneado porque Jesús le dijo que no? El corazón correcto de alguien que entiende la libertad y lo que significa la magnitud de Cristo, el resultado es la obediencia. Pero no es una obediencia de, bueno, lo hago, pero... ¿no?
No es una obediencia pateando piedritas. Es una obediencia con gozo. Porque evidentemente este hombre no tenía mucha idea de las obras de Jesús. No tenía mucha idea de la historia del pueblo de Israel. Este hombre era un testimonio vivo de lo que pasó. Y esa convicción y ese gozo fue lo que trascendió a 10 ciudades. Piensen en esto. 2000 demonios llevando cautivo a una persona. Una persona liberada en Cristo Jesús. 10 ciudades fueron trascendidas por él. Eso es tremendo. Son matemáticas del reino. Es impactante ver lo que el grupo de personas... que hubo un grupo de personas que echó a Jesús de su territorio porque prefirió a sus ídolos. Pero ¿saben qué? Hay algo tan lindo en el Evangelio de Cristo que nos muestra una esperanza, un valor de personas que dicen, che, no está todo mal, no está todo mal. Porque ¿saben qué? Siempre del otro lado de la brecha va a haber un corazón que está dispuesto. Siempre del otro lado de la brecha va a haber un corazón que esté esperando por el Señor a través de tu vida. Miren cómo conecta esto con Lucas capítulo 8, versos 40 y 41. Es tremendo esto. Lucas 8, 40, 41. Dice: del otro lado del lago, es decir, Jesús ya se había trasladado, las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. Y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Quienes conocemos la historia sabemos lo impactante de esto. De un lado de la brecha, personas que echaban a Jesús conservando sus ídolos. Jesús no renegó. Dentro de su amor, respetó la decisión. Fue al otro lado, fue a Capernaum, donde estaba su ciudad. Y se encontró con una multitud de gente esperándolo. Esperanzados, efervescentes. No diciendo, che, pero ¿cuándo va a venir? Loco, ¿tanto va a tardar? Dale, vos salí que acá va a estar Jesús, yo quiero estar... No, estaban esperándolo. La actitud de Jairo representa la necesidad. Mientras unos priorizaban sus intereses materiales, del otro lado del lago había una multitud con expectativa, esperando el momento de rendirse a sus pies, sabiendo que la vida verdadera solo se halla en Él. Y con esto quiero cerrar, iglesia. ¿En qué lado del lago nos encontramos hoy? ¿Estamos del lado de los que cuidan sus cerdos, que cuidan sus formas, su orgullo, sus intereses? ¿O estamos del lado de los que esperan expectantes por esa vida de Jesús en nosotros? Por sobre todas las cosas, sin importar que eso signifique abandonar el camino el cual teníamos conocido. ¿En qué lugar? Tenemos que comprender, iglesia, que lo visible en nosotros es determinado por lo invisible que quizás no conocemos muy a fondo de nuestro interior. Pero quiero decirles algo. Dios no comparte su trono con nadie en nuestro interior. Es Él o lo que nosotros decidamos alimentar, iglesia. La apatía, la envidia, los celos, la murmuración, la división. Todas estas cuestiones que son resultados visibles de lo que invisiblemente está pasando en nosotros, quizás con algún espíritu contrario. No con Cristo en nuestro interior. Nosotros tenemos en nuestro interior un lugar que no puede estar nunca vacío. No puede conservarse vacío. Los resultados aparentes de lo que vivimos, de cómo vivimos, son resultados de lo que hay en nuestro corazón, en nuestro interior. Dios no comparte su trono con nadie. Y hoy, iglesia, quiero decirles que el Señor pensó esta mañana porque entiendo, por lo que viene sucediendo hace un tiempo ya, conversaciones que venimos teniendo con varias personas, de que hay algo fuerte que viene para aquellos que están de este lado de la brecha, con esperanza como Jairo. Hoy es una nueva oportunidad para ser verdaderamente libres, para que la paz
de Dios gobierne por encima de nuestro propio parecer. Jesús dijo algo y nos dejó un mensaje en Juan capítulo 8, versos 31 y 32. Dice: Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Suficiente. Hoy quise traer un poco esa noción de un mundo espiritual que desconocemos, pero para entender la magnitud de lo que significa la obra del Señor en nosotros. Pero nosotros simplemente necesitamos conocer la verdad, aceptarla, y es esa verdad la que nos va a dar libertad. Hoy es una oportunidad de iglesia distinta. Cuando nosotros vemos y observamos situaciones de personas que tienen problemas de identidad, personas con problemas de agresividad, personas con situaciones de adicción, personas con cuestiones de perversión, cuestiones con cuestiones mentales, ataques de pánico, ansiedad. Esto muy probablemente tenga que ver con que todavía el Señor no llegó a reinar en ese momento, en ese lugar, en esa área. Y el resultado es eso. Pero hoy es una mañana donde Dios quiere traer libertad a esto. Y pensemos en esto. Pensemos en dos protagonistas de esta historia. Pensemos en dónde estaba el foco de la persona que quedó libre, y pensemos en la actitud de Jairo y toda esa multitud. Porque la respuesta a ser libres está en eso. ¿Sí? Les invito a que podamos ponernos de pie un cachito.